¿Sabías que tu capacidad cerebral puede moldearse? Incluso tienes la habilidad de hacer crecer tu cerebro. Muy bien, pues en el vídeo de hoy te diré cómo hacerlo, por qué sucede y cómo puedes utilizarlo en tu beneficio para mejorar tu vida. Así que estate atento, quédate hasta el final del vídeo y comencemos. Y esto no es hacer magia, es ciencia y te puedo explicar cómo funciona. Muy bien, pues antes de comenzar déjame que me presente. Soy Mónica Lorenzo, mentora en autoconocimiento, y con este canal te quiero ayudar a desarrollar todas tus habilidades internas, tanto mentales como emocionales, para que tu vida sea mucho mejor. Entonces vamos a comenzar con el tema. En el vídeo de hoy quiero explicarte cómo funciona esto, y es gracias a la neuroplasticidad que tiene tu cerebro. Tú piensas que durante toda la vida vamos aprendiendo, y cuanto más aprendes, más adquieres y mejoras capacidades cognitivas y tus habilidades se perfeccionan. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues es igual que las neuronas hacen conexiones entre ellas, ¿no? Y a medida que aprendes haces nuevas conexiones. Y entonces la neuroplasticidad del cerebro es la capacidad de tu cerebro que tiene de reestructurarse, reorganizarse y adaptarse a las condiciones y a las necesidades que tú tengas. Por ejemplo, si tienes que estudiar por un examen, ¿verdad que cuanto más lees, más aprendes y a base de la repetición se queda grabado en tu cabeza? Muy bien, pues esto sucede porque la memoria es adiestrable. Primero tenemos inputs de información del exterior, ¿de acuerdo? Recibes la información, luego tu cerebro la codifica, luego el cerebro procesa esa información y entonces la consolida. Tu cerebro es como el software de un ordenador, ¿de acuerdo? Y muchas veces, bueno, tiene conexiones y tiene programas para dirigir esto, para dirigir lo otro, pero tú, como usuario, puedes indicar qué programas usar, qué conexiones y demás. También la capacidad de las neuronas para crecer es impresionante. Puedes crear nuevas conexiones y fortalecer lazos antiguos, haciendo las cosas de diferente manera. Es como el sistema de cableado de una televisión. Puedes cambiarlo o puedes sustituirlo o puedes hacer conexiones nuevas, ¿verdad? Y si una televisión se estropea, bueno, pues cambiándole el cableado o haciendo nuevas conexiones la puedes reparar. Pues así funciona tu cerebro. También, ¿cómo lo puedes mejorar? Con tu monólogo interno. ¿Cómo puedes ejercitar esto? Bueno, pues ya sabemos que las creencias son pensamientos que tenemos, que se han arraigado por nuestros antecedentes o las experiencias que hemos tenido. ¿Y cómo puedes cambiar estas creencias? Por ejemplo, tú si te dices, bueno, pues yo soy así, las etiquetas que nos ponemos, yo soy asá, bueno, pues cambia estas creencias. ¿Y cómo lo puedes hacer? Con decretos, con afirmaciones positivas, cambiando tu monólogo interno. Porque así como te hablas a ti, también le estás hablando a tu cerebro, y entonces él recibe la información que le damos, lo que te puede ayudar. ¿Cómo puedes moldear esta capacidad, esta habilidad, este superpoder que tenemos de la memoria es adiestrable? Muy bien, pues cambiando hábitos de comida, cambiando hábitos de ejercicio, cambiando los hábitos del entorno. Todo esto puede influir masivamente en tu capacidad cerebral y en la neuroplasticidad, la capacidad de organizarse de tu cerebro, o hacer que tu inteligencia emocional sea mayor o desarrollar incluso mucho más tu inteligencia. Pues estate muy atento al entorno que visitas, los inputs que tienes, lo que absorbes de información del exterior, lo que comes también. Es muy importante. Por ejemplo, las nueces ayudan mucho al cerebro, los plátanos porque tienen fósforo. Para la materia gris del cerebro hay muchos alimentos, los aguacates, antioxidantes, hay muchos alimentos que te pueden ayudar. También hacer ejercicio, es importante que cada día te muevas para renovar la sangre, para mover tus células y demás. Entonces, con esta consolidación es luego lo que nos queda la memoria. Tú piensas que tu cerebro tiene un sistema para decidir qué es lo que se queda y qué no, porque nuestra capacidad cerebral es moldeable, pero la cantidad de información que recibimos es limitada, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado en otros vídeos que gracias al SAR, al sistema de activación reticular, todo lo que nos viene del exterior, nuestro cerebro recoge una infinísima parte, una parte muy pequeña.
Entonces, ¿esto cómo lo hace? Bueno, pues con su capacidad que tiene el cerebro de diferenciar, esto me lo quedo y esto no, esto me lo quedo y esto no. Por eso es lo que ocurre cuando nos enfocamos en algo. Tú, por ejemplo, ¿no te ha pasado alguna vez que, yo que sé, que conocías a una embarazada y has comenzado a ver embarazadas por todos sitios y antes no te dabas ni cuenta? ¿Por qué? Porque estás enviando una señal a tu cerebro de que se enfoque en esa idea. Te han enviado un comentario de una embarazada o lo has vivido como una experiencia y entonces tu cerebro registra que en esto se tiene que enfocar. Y es por eso que ves por todas partes embarazadas. O luego también cuando, por ejemplo, has comenzado en un trabajo nuevo y que se trataba, por ejemplo, de herramientas de trabajo de la construcción, ¿verdad que luego cuando ibas a los sitios solo hacías que fijarte en los elementos de construcción de los edificios, o si veías una obra te fijabas en cómo lo hacían? ¿Por qué? Porque diriges tu enfoque a esto. Y es muy importante saberlo utilizar, porque la calidad de tus pensamientos es lo que dirige la calidad de tu vida. Y ahora me dirás, ¿y qué quieres decir con esto que la calidad de pensamientos es la calidad de mi vida? Muy bien, pues imagínate, por ejemplo, un huevo, ¿no? Tú tienes la percepción de que un huevo, si lo cascas y se rompe, pues ya está roto. Pero, sin embargo, para el animal, el embrión, la percepción es totalmente distinta. Tú piensas que un huevo, cuando hay una fuerza externa que lo ataca, pues lo destruye y se rompe y la vida se acaba. Pero un embrión, si ese huevo, un pato, una gallina o lo que sea, pone un huevo y lo empolla y la fuerza nace de dentro, se crea ese embrión, crece y demás, y cuando se rompe, porque la fuerza viene de dentro, crea vida. O sea, nosotros cuando cascamos un huevo lo rompemos, pero en cambio el animal cuando crece también lo rompe. Y una cosa acaba y la otra comienza. Todos tus pensamientos y lo que te pase durante el día estará muy relacionado con el tipo de pregunta que te hagas. Relacionado con el SAR, te diré que cómo se focaliza tu cerebro, por ejemplo, en el caso que hemos comentado anteriormente, las embarazadas. ¿Por qué se fija tu cerebro en eso? Bueno, pues porque es básicamente se refiere a las preguntas que nos hacemos. Nosotros durante el día podemos llegar a tener hasta 70.000 preguntas en nuestra cabeza, pero siempre estamos enfocados a casi las mismas. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? ¿Cómo llego a esto? Y siempre nos focalizamos en lo mismo. Es por ello que tu vida muchas veces crees que no cambia, porque estás enfocado en las mismas cosas. Entonces, para cambiar tu realidad, para atraer cosas mejores, hay que hacernos preguntas mejores. ¿Qué preguntas te haces? ¿Cuál es tu pregunta principal? ¿En qué te fijas mayoritariamente? Entonces ya sabrás qué tipo de preguntas te estás haciendo. ¿Te estás haciendo preguntas de abundancia, de escasez? ¿Te estás haciendo preguntas de expansión o de contraerse? ¿En qué te estás enfocando? Y viendo tu realidad puedes saber si te estás haciendo las preguntas adecuadas. Por ejemplo, ¿cómo puedo tener un mejor trabajo? Si te enfocas en eso, comenzarás a ver oportunidades por todas partes. Si te enfocas en, por ejemplo, ¿cómo puedo ganar más dinero? ¿Cómo puedo tener un mejor cuerpo? Si te enfocas en esas preguntas y te las vas repitiendo día a día, te enfocarás en ese objetivo y entonces todas tus acciones. Y esa es la metáfora que quiero que te metas en la cabeza, de que lo que tenemos es un poder súper especial y tienes la habilidad de hacer crecer tu cerebro. ¿Y cómo es esto? Muy bien, pues ahora te pondré el ejemplo de los taxistas de Londres. No sé si lo conoces. Bueno, pues los taxistas de Londres, cuando se tienen que sacar la licencia de conducir, ¿de acuerdo? El examen, tienen que ir en un radio de 10 kilómetros de Crossing Craig y hay una cantidad de 2.500 calles. Para presentarse al examen práctico tienen que haber memorizado esa cantidad de calles, impresionante. Y sin embargo, el 50% de los participantes que se presentan a este examen lo superan. Y tú dirás, ¿y cómo puede ser que se acuerden de tantas calles? Pues lo hacen, ¿por qué? Porque hacen prácticas y van conduciendo y hacen conexiones neuronales. Pues de aquí se va allí, de aquí se va allí, de aquí se va allí. Y a medida que más va conduciendo, más conexiones neuronales crea. Y esto hay un estudio que demuestra
que se ha demostrado que el hipocampo de estas personas es más grande, o sea, su cerebro es más grande, alucinante. ¿Y cómo lo han conseguido esto? Pues mediante la neuroplasticidad del cerebro. Porque el cerebro es adaptable y se adapta a tus necesidades cognitivas. Y cuanto más aprendas, más apliques, más hagas esas relaciones en tus neuronas de los conocimientos que has adquirido y mediante la práctica lo consolides, ese proceso de recibir, codificar, procesar y consolidar los conocimientos, pues más grande será tu necesidad de aprender, y entonces eso conlleva que tu cerebro se espabile, se ponga las pilas en marcha y cree una capacidad mayor. Es por ello que el hipocampo de los taxistas de Londres es mucho más grande. También te pondré otro ejemplo. No sé si conoces a Albert Einstein y Marilyn Monroe. Muy bien, pues hubo una historia muy bonita, que cuando ellos se conocieron, Marilyn Monroe le preguntó a Einstein: "Buah, ¿qué te parecería cómo saldrían nuestros hijos si tuvieran tu inteligencia y mi belleza?". A lo que Einstein respondió: no, es totalmente al revés. ¿Cómo serían nuestros hijos si tuvieran tu inteligencia y mi belleza? Y años después de esta conversación, esta historia, se descubrió que Marilyn Monroe, allí donde la ves, tenía una capacidad intelectual superior, 2 o 3 superior a Albert Einstein. Y entonces, imagínate, ella no era consciente de su poder. Sin embargo, otras personas, Albert Einstein, el genio, se dio cuenta. Y muchas veces es esto, en nuestra vida nos pensamos que no somos inteligentes o que no podemos conseguir cosas o el desmerecimiento. Sin embargo, nuestra capacidad es mucho más mayor que la que nosotros nos creemos. ¿Y cómo lo puedes mejorar esto? Muy bien, pues un truco muy fácil es memorizando, leyendo, aprendiendo. Por ejemplo, tú en el día de hoy intenta memorizar el teléfono de alguien a quien llames habitualmente. Hoy en día, con las redes sociales, con los dispositivos electrónicos y demás, ¿de cuántos números de teléfono te acuerdas? De casi ninguno, apenas los puedes contar con la mano. ¿Por qué sucede esto? Porque la era digital nos lleva a este detrimento, a esta demencia cerebral. Y entonces no usamos mucho, gracias a los automatismos de la era digital y tal, no usamos tanto nuestras capacidades. Y esto hay que potenciarlo. Y por eso hay veces que nos sentimos que o no somos inteligentes o que esto no lo entiendo, pero es porque no la desarrollas suficiente. Pero tú tienes la capacidad de desarrollar tu cerebro. Entonces, intenta memorizar hoy el número de teléfono de alguien con el que llames habitualmente y memorízalo. Y entonces, por ejemplo, mañana haz otro ejercicio. Recuerda el estribillo de una canción, algo que sea fácil, que puedas, pues estos ejercicios mnemotécnicos de ejercitación de la memoria, esto te ayudará a ejercitar y a entrenar tu cerebro, porque igual que el cuerpo, tu cabeza también necesita entrenamiento, y esto lo puedes hacer con cosas así prácticas. O acordarte de, por ejemplo, ahora cada vez que vayas a la calle y veas un taxi, acuérdate de los taxistas de Londres. Cuando veas un taxi, hostia, los taxistas de Londres, tío, lo que tienen que estudiar para sacarse la licencia. Bueno, también algo que te pueda ayudar, ¿cómo puedes potenciar este entrenamiento mental? Bueno, pues aprendiendo algo nuevo. Alguna actividad, yo por ejemplo, a coser ya sé, pero ganchillo no. Pues ponte a aprender ganchillo o a tocar un instrumento, algo que te guste, algo, o cocina una nueva receta, por ejemplo. Esto te ayudará a adquirir ese entrenamiento y esa disposición mental para decirle a tu cerebro, enviarle esa señal de que tiene que mejorar y haciendo algo nuevo. Curiosidades de la mente humana, para que veas. Y es por eso, porque cuanto más destaques una habilidad y más la practiques, y esto al cerebro también le va muy bien. Todo lo que practiques en mayor medida y lo refuerces, entonces te volverás un maestro de esa habilidad o de esa capacidad que quieras desarrollar. Así que te animo a fortalecer tu mente con esto. Así que, gente bella, espero que te haya gustado. Si sabes de alguien que le creas que le pueda ayudar, por favor, te pido que lo compartas para hacer un mundo mejor, y nos vemos en la próxima edición. No olvides de suscribirte, darle a la campanilla para que te avise siempre que suba un vídeo.
Muy bien, gente bella. Adiós.